Así suena la mañana en Padul. Y así suenan las mañanas en Radio Padul. Noticias, humor, curiosidades... Toda la actualidad más cerca de ti en Radio Padul, con Manuel Villena. Actualidad y las cosas que te interesan. Los viernes sabes que a las 10:05, hora que estamos en este momento, damos comienzo al espacio dedicado a la psicología con la gran colaboradora, psicóloga experta, María Restrepo, a la que queremos dar los buenos días. Muy buenos días. Hola Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Estupendamente. Estamos esperando a conocer lo que nos traes hoy y quiero darte una buena noticia, y es que visitando nuestro canal de YouTube he podido comprobar que los 2 programas anteriores, uno de ellos tiene 120 visitas, que es una barbaridad en tan solo 2 semanas, y el otro está también rondando ya las 100 veces vista. Qué bueno, me alegro muchísimo. Así que están siendo de interés los programas y la gente, aparte de escucharnos en directo, lo hace luego más relajadamente a través de internet. Muy bien. También estoy muy contenta porque te veo muy interesado a ti. Sí, ¿no? Cada vez que llego me empiezas a preguntar cosas, claro, y te digo, tranquilo, ahora en el programa lo veremos. Claro, es que hoy, anunciaste la semana pasada, hoy vamos a hablar de los patrones. Y yo, claro, digo, María, ¿qué son los patrones? Y tú me dices, pues espérate, que ahora te lo voy a contar, y así lo vas descubriendo a la par que los oyentes. Sí. Bueno, la semana pasada, cuando estuvimos hablando de la sombra, mencionamos los patrones y algunos conceptos de los que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y a mí me parecía muy interesante profundizar en lo que son los patrones, porque aunque con lo de la sombra nos dimos cuenta que son precisamente todas esas cosas que vamos escondiendo y que no queremos aceptar, es muy interesante saber cómo funcionan en nosotros en el día a día, en la vida cotidiana, y cómo podemos darnos cuenta de que los podemos trabajar si empezamos a ser conscientes de ellos. Un patrón en sí, hablando ya de una definición más precisa, es una secuencia psíquica y corporal que se repite sin que nos demos cuenta. Pero además de repetirse sin darnos cuenta, nos impulsa a actuar en alguna dirección y no somos conscientes ni somos capaces de controlarlo. Solamente nos damos cuenta de que actuamos de determinada manera cuando ya ha aparecido, que era lo que hablábamos también la vez pasada. ¿Por qué se da esto? Porque estamos identificados con ellos. A través del aprendizaje vamos incorporándolos en nuestra vida cotidiana y los vamos repitiendo automáticamente. Uh-huh. Evidentemente los patrones son automáticos, son negativos y nos damos cuenta de que son negativos porque nos generan conflicto, nos generan malestar, nos generan incomodidad. Aunque algunas veces pensamos que somos así. Si una persona, por ejemplo, es irritable o irascible, mucha gente dice, es que tú eres, o sea, ¿tú cómo eres? A mí me da mucha rabia las cosas y es porque yo soy así, yo nací así. Pero esto no es realmente, o sea, esos patrones los hemos ido aprendiendo. ¿Cómo los hemos ido aprendiendo? Los hemos ido aprendiendo a través de los padres. Uh-huh. Los padres son los que nos van transmitiendo todos los patrones. Eso no quiere decir que ahora pensemos que la culpa es de ellos, ¿sí? Uh-huh. Pero los patrones son cadenas familiares que se van dando y se van como transmitiendo, se van heredando, oralmente, como dice la tradición. Inclusive también hay cadenas genealógicas, o sea, uno puede tener un patrón de un bisabuelo que la madre dice, pero qué tan raro, mi abuelo era de esta manera y el niño lo repite. Sin haberlo conocido. Sin haberlo conocido. Uh-huh. Pero es porque se va transmitiendo de padre en padre y de madre a madre. Vamos a poner un ejemplo para clarificar eso. Sí, que así seguro que es más fácil, es más fácil verlo.
porque realmente este tema es muy emocionante. Imagínate tú poder empezar a trabajar contigo misma o contigo mismo, empezar a reconocer y empezar a cambiar y a transformarte y a irte sintiendo más ligero de situaciones que te hacen sufrir. Imagínate que hay un padre que que invalide a su hijo, ¿sí? Que todo el tiempo le está diciendo que es un tonto, que no va a ser capaz, que cómo hace eso. Lo va anulando, ¿no? Lo va anulando, invalidando o anulando. Uh-huh. Entonces, hay 3 formas que pueden pasar en este tipo de situaciones. Una, que el chico o el niño se identifique con ese patrón, lo aprenda y cuando él esté más grande se vuelva invalidador. O sea, que él también empiece a invalidar a la gente. Al que tiene alrededor. O al que tiene alrededor. 2, que se identifique con este patrón, lo aprenda y se autoinvalide. Que él mismo empiece después, cuando esté mayor, empiece a sentirse que no es capaz de hacer las cosas. O sea, se autoinvalida. Y 3, que tenga una reacción como de rebeldía frente a eso y no lo haga, ¿sí? Un ejemplo puede ser, imagínate una familia que tenga un padre alcohólico. Uh-huh. Ahí son varios hijos, porque la gente también dice, porque somos 9 y todos somos diferentes, porque hay unos que se identifican con unos patrones y otros con otros. Uh-huh. Entonces este padre alcohólico, imagínate que hay unos que se identifican con ese patrón y salen alcohólicos o tienen ese hábito del alcoholismo, y hay otros que, por ejemplo, cuando hablo de rebeldía frente al patrón, que es irse al lado contrario, pues no soportan el alcohol, ¿sí? Ni lo prueban, ni soportan que la gente lo tome o hay una reacción contraria a eso. Los patrones, Sí. los patrones son una energía, como dije antes, que es psíquica y física o corporal. Se expresan a 3 niveles energéticos: a un nivel de pensamiento, a un nivel emocional y a un nivel corporal. Uh-huh. Por ejemplo, imagínate una persona tímida que tiene que ir a dar una charla. Entonces, antes de la charla, empieza, uno de los patrones sería la timidez, empieza: yo no voy a ser capaz, a pensar, se me va a ir la voz, me voy a quedar en blanco, me voy a quedar en blanco, me van a notar que la voz me tiembla, y ese es el pensamiento, empieza a rumiar en la cabeza, pum, 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 pum. Después, esa misma energía, que es ese mismo patrón, se transforma en lo emocional y empieza ansiedad, miedo, y luego esa misma energía se transforma y pasa a lo corporal y físico, se expresa, ¿no?, en lo físico. Un temblor, ¿no? Temblor. Boca seca. Boca seca, empieza a sudar, sudor. Se queda paralizada porque el miedo paraliza. El patrón ahí, ¿qué sería? Sería el miedo, ¿no? El miedo sería un patrón, ¿no? El miedo es algo muy general. Uh-huh. Entonces tú dices, ¿miedo a qué? Ah, vale. El patrón sería a lo mejor el miedo a hablar en público, ¿no? Exacto. Uh-huh. El miedo a hablar en público. Entonces ahí también vas viendo cómo no es solamente un patrón, hay una cadena. Hay varios. ¿Sí? ¿Qué era el primero? La timidez. Eso. Pero de la timidez también está ahí conectado el miedo a hablar en público. Uh-huh. Entonces son varios patrones que están funcionando en una persona. Sentido de ridículo, ¿no? También. Miedo al ridículo, ¿sí? Uh-huh. Hay todos esos patrones, porque también los patrones son como por familias, ¿sí? La familia del miedo, que ya es muy amplia, la familia de los de rabia o agresivos, que también es muy amplia. Ahora podemos poner unos ejemplos de patrones. Uh-huh. Los vamos a poner ya. Imagínate, por ejemplo, para que la gente vaya entendiendo, porque realmente los patrones los tenemos todo el tiempo en la vida cotidiana.
Lo que pasa es que se va volviendo, lo normalizamos. ¿Hay patrones buenos? Sí. Sí, ¿no? También lo O hay, sea, ¿no? ¿Cuál sería uno bueno, por ejemplo? Si tú tienes, por ejemplo, miedo al ridículo o miedo o la timidez, que todo esto son miedos e inseguridad, y cuando te estoy explicando de que el patrón es una energía que va desde el pensamiento, por ejemplo, hasta lo corporal, que lo explico de esta manera para que se entienda de una forma práctica, pero no es que funcione exactamente siempre así, pero para poder entender. Si yo te explico eso, te das cuenta de que esa energía se va transformando. Si no es una cosa que es estática, se mueve, es dinámica, sí, se transforma. Igual el patrón en sí mismo, sí, es dinámico y también se transforma. Entonces, al ser un patrón negativo, esa energía se va a transformar cuando se trabaje en un patrón positivo. Positivo de confianza, a lo mejor, ¿no? De confianza. Seguridad. Cada patrón tiene su opuesto. Entonces, si tú tienes miedo, ¿cuál sería el opuesto del miedo? La seguridad, ¿no? La confianza. El coraje, la seguridad, la valor. confianza, el valor, ¿sí? Cada uno tiene su transformación en la medida en que tú vas trabajando esos patrones, entonces vas pasando de un polo al otro, de ¿no? un polo negativo a un polo positivo. Evidentemente, la transformación de todos estos patrones, y lo que vamos a hablar más adelante, se puede empezar de una forma simple, como lo hablábamos la vez pasada cuando hablé de qué cosas puede hacer uno para ir dándose cuenta de qué patrones tiene uno en la sombra, cuando hablamos de la proyección y de la identificación. Pero esa es una forma evidentemente simple, que no deja de ser importante, ¿sí? Que es que empieces a abrir tu conciencia y tu presencia frente a la vida. Ahora, cuando tú quieres hacer realmente un trabajo profundo de transformación a nivel personal, pues ya sí es necesario la ayuda de una terapia, ¿sí? Acudir siempre al experto, ¿no? Sí, porque ya en la terapia, para poder trabajar todas estas cosas, pues van a trabajar con procesos de autopercepción, que es lo que nosotros trabajamos en el proceso Oxígeme, con autopercepción, trabajo con el cuerpo, vibración inducida, aprender a centrarnos en Jara, que es un centro muy importante donde uno encuentra la quietud. Entonces, para esto, pues ya sí se necesita un trabajo a nivel más profundo, ¿no? Sí, más profundo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplos de patrones. Por ejemplo, dentro de la rabia, sí, tenemos el que chilla, los gritos, tirar las cosas, despreciar a la gente, insultar, la venganza, el sabotaje, los abusos, sí, tanto a nivel físico como psicológico. A nivel psicológico. Dentro del desamor o la desatención tenemos el egoísmo, la falta de entrega o miedo a la entrega, el no ser capaz de conectar con las emociones, o sea, sin afecto, no ser capaz por ejemplo, la gente que no es capaz de abrazar o que no es capaz de tener una intimidad, sin alegría, de la depresión, el deprimido, la timidez, el distante. También hay patrones, por ejemplo, de irresponsabilidades, cuando la gente, las mentiras, las falsas promesas, evitar compromisos, la indecisión, el tramposo, el que se cree muy vivo, ¿no? Que lo está haciendo muy vivo, pero es trampa. La confusión también es un patrón. O también cuando uno se siente inadecuado o inadecuada en las situaciones, entonces hay patrones de pasividad, de resignación, de no tener iniciativa.
Y también, como hablábamos con el ejemplo de la invalidación, entonces cuando se invalida a la gente aparecen sentimientos de culpa, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás. Que la culpa tiene que ver con cuando uno tiene culpa hacia uno mismo es más de miedo, y cuando uno le echa la culpa a los demás es más de rabia. Ujú. Invalidar, por ejemplo, miedo a la autoridad también, ¿sí? Estos son ejemplos de patrones, ¿sí? Que son, cuando hablo de que son difíciles de trabajar, es porque son hábitos que estamos acostumbrados, y tú sabes que los hábitos son muy difíciles de corregir, o sea, porque además aparecen automáticamente, no es que tú pienses. Sí. Los patrones, yo pongo un ejemplo que es como un traje de neopreno de estos que usan los buzos, ¿no? Que es como una cosa que está pegada ahí, ¿no? Que la tenemos pegada y para sacarla tenemos que... Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Así son los patrones, son como un traje de neopreno. Bueno, ahora, ¿cómo aparecen esos patrones? Porque no, o sea, aparece lo que veíamos en el ejemplo, aparece la timidez, pero detrás de ella aparecen varios. Porque los patrones no van solitos, de uno en uno. Los patrones son como un conjunto. Nosotros los trabajamos en terapia para ser más prácticos de 10 en 10. Y esos patrones de 10 en 10 conforman lo que nosotros llamamos la coraza o el molde. Un molde. La coraza es como una caparazón, ¿sí? Vamos a imaginarnos una caparazón que cumple la función de defenderte de las cosas externas. Del exterior. Y es como, o sea, eso hacia afuera, pero también es como un corsé hacia adentro. Entonces, en ambas situaciones nos produce angustia y nos produce ansiedad, porque es algo que está apretando, pero fíjate que yo lo he visto en consulta, cómo es de increíble que aunque nos produzca esto, nos vamos acostumbrando a ello. Si yo a veces digo que el sufrimiento es como algo a lo que nos vamos acostumbrando. Sí, que se puede normalizar, ¿no? Se puede normalizar esa situación. Ambas situaciones entonces generan angustia. Esta coraza voy a tratar a ver si soy capaz de explicarme con claridad. Ejemplo, ¿no? Sí. Esta coraza, nosotros, como te digo, la trabajamos con 10 patrones, está conformada por patrones. Yo me estaba imaginando como una analogía para poderlo explicar bien. Es como si, imagínate que esa coraza estuviera tejida con hilos, ¿sí? Es como una red. Una malla, ¿no? Una mallita donde los hilos son los patrones. Y esos patrones además tienen un orden de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un patrón que es el más fuerte, porque es el que más... El que predomina, ¿no? Entre todo. El que predomina, el que más te jalonea en la vida. Nosotros, ese patrón, los otros vendrían después en orden de importancia. Ese patrón que es el más importante, o no el más importante, pero el más fuerte, nosotros lo llamamos el núcleo atractor o tornillo. ¿Por qué? Núcleo porque es el centro, porque es lo más importante, como el núcleo en ese momento para ti. Y atractor porque desde él se desenlaza toda la situación después y al final vuelve hacia él. Es como un sistema de atracción. Esto está dentro de la teoría del caos. Entonces, así una persona, entonces podemos empezar a ver cómo una persona tiene, para poderlo poner gráficamente, para visualizarlo. Una persona tiene su coraza,
¿sí? Sí, sí. Con los patrones. Quien le da vida a esa coraza son los patrones, pero los patrones asimismo necesitan de alguien que les dé vida a ellos. Y quien les da vida a esos patrones son los personajes. O sea, tú imagínate como si fuéramos en el teatro. Eso me lo comentaba antes, ¿no? Sí, tú estás, te dicen, bueno, tú eres, te dicen ahora, Tienes que adoptar un papel, ¿no? Un protagonismo heredado de algún patrón, ¿no? ¿O eso cómo es? si tú vas Yo voy a a... ser el duro, el frío, ¿no? Por ejemplo. Exacto, te dicen, mira, tú vas a ser el duro en esta obra, Ujú. que la obra es la vida, ¿sí? Y vas a tener este guión con estos patrones. Ujú. Entonces, dentro del duro, tú vas a tener, por ejemplo, ahora se me están ocurriendo los patrones de gritar, invalidar, Falta de sentimiento, ¿no? falta Supongo. de sentimientos, De no expresarlo, ¿no? falta de expresar, sí. Y tú tienes que salir y actuar eso. Pero para actuar eso necesitas una situación. Ujú. Entonces te dicen, tú vas a ir en tu coche, ¿sí? Y te vas a chocar contra otro. Y ahí va a saltar el personaje del duro y con los patrones. Con todo ese Entonces, hilo, ¿no? tú vas en el coche, te chocas y tuviste la culpa, pero te bajas, Y se la echa al otro, ¿no? te vas de duro, ¿sí? Y empiezas A insultar. a gritar, a insultar y vas brincando de patrón en patrón. Ujú. ¿Sí? Ese esquema que tenía ahí, ¿no? Con todo relacionado. Exacto. ¿De dónde? De dónde va a saltar primero el patrón más fuerte y después va a seguir por los otros. Es muy interesante porque cada uno o sea, que tú saltes de un patrón a otro, se necesita un proceso que nosotros llamamos sensibilidad, inestabilidad y bifurcación, que es un proceso de reorganización o estructura disipativa que también llamamos, que es cuando se reorganiza, que era lo que hablábamos la vez pasada, de que se necesita un momento de sensibilidad para que se dé la situación, luego un momento de inestabilidad donde es lo más la crisis, como donde explota, y un momento de bifurcación donde Tienes que elegir, ¿no? Entre... exacto, donde salta. Ujú. Entonces esto es muy interesante porque lo puedes ver en los patrones en sí, en la ruta que siguen los patrones en ese molde o en esa coraza, y en la vida misma, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, entras en un proceso de crisis, ha habido un momento de sensibilidad, entras en un proceso de crisis y ahí, en ese momento, tú puedes decidir si saltas a un proceso de transformación o si te quedas dormido en esa misma situación y sigues dando vueltas en esa ruta y entras en una enfermedad crónica que puede ser una depresión, una ansiedad o cualquier tipo de enfermedad de este tipo. ¿Mm? ¿Está siendo más o menos claro? Sí, sí. Tenemos una pregunta, María, que no sé yo... Vamos a ver. Dice, yo quisiera saber acerca de la culpa. Mi primera pregunta, antes de pasarte la de esta oyente, sería, ¿la culpa es un patrón o es un personaje o qué es la culpa? Que ya me pierdo. La culpa es un patrón. Es un patrón, ¿Sí? ¿no? Vale. Pues entonces quieren saber Ahora, acerca de la culpa. Bueno, espérame dime. una Sí, sí. cosa, porque es muy importante. Cuando un patrón es demasiado fuerte, Sí, entonces se convierte en un personaje. en un personaje, ¿no? Pero bueno, en la culpa como si un patrón, ¿no? Sí. Dice, trabajar con ella si se encuentra muy arraigada, si es posible, y aunque se sepa que esa culpa no es lógica, se tiene. Claro. Ahí podemos, o sea, en el desarrollo de lo que he ido hablando, de cierta manera la he ido Desgranando, respondiendo, ¿no? sí. Ujú. Pero sintetizándolo un poco para... La culpa es una de de los patrones que está dentro de, por llamarlo, de un patrón más grande, amplio. más amplio, que es la invalidación. Ujú, claro. Echa la culpa a alguien constantemente, ¿no?
o culparse uno. Ahí me imagino Hay que habría los dos dos. caminos, ¿no? Claro. O sea, lo que te decía antes, que la culpa puede ser hacia mí misma, O hacia afuera, hacia los demás. sentirme yo culpable de todo, es una forma de invalidarme, Claro, o culpar a los demás, que también es otra forma de invalidar, pero hacia afuera. claro, y de eludir responsabilidades. Cuando yo me invalido a mí misma, es una culpa que tiene que ver más con el miedo. Ujú. Cuando me culpo a los demás, pues estoy en un terreno más de que tiene que ver con la rabia. Ujú. La culpa, cuando me quedo en ese patrón, ¿cuál sería el polo opuesto a la culpa cuando ya la trabajo? Pues es la responsabilidad. Es empezar a asumir responsabilidades de que tiene que ver en realidad con todos los patrones, de tomar las riendas de mi vida, ¿sí? Y empezar a trabajar la parte de cómo me desidentifico de ese patrón, porque el problema con este patrón y con cualquiera es que nos identificamos con ellos por el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, al identificarnos con ellas, como el traje del neopreno que queda pegadito, creemos que somos eso. Ujú. Y por más consciente, como la persona que pregunta, por más consciente que seamos de que está ahí, precisamente, lo tenemos es desde lo racional. Ujú. Desde lo racional son explicaciones que son lógicas, pero que no llegamos a comprender porque no hemos experimentado realmente un trabajo. Cuando hablo de desidentificar, y por eso hablaba de la importancia de tener un trabajo personal, tenemos que empezar a entrar en un proceso de quietud mental para poder empezar a entender de dónde viene esa culpa, ¿sí? ¿Quién fue, ya sea el padre o la madre, que nos transmitió eso? Ese sentimiento. Ese sentimiento, Ese patrón. ese patrón, y que realmente no somos eso. Claro, que realmente en el enunciado de la pregunta de esta persona dice cómo se puede trabajar con ella si se encuentra muy arraigada, aunque sepa que no es lógica. O sea, eso ya es el primer paso, ¿no? Saber que esa culpa no responde a nada en concreto, ¿no? Ya es el primer paso, ¿no? Sí, ya eso es ya hay un nivel de conciencia. Efectivamente, Ya conciencia. hay un nivel de conciencia que es muy importante. Ahora el siguiente paso es empezar a trabajar más profundamente. Pero realmente la culpa es un patrón, y cuando nosotros empezamos a ver y a darnos cuenta y a ser conscientes de que esos son patrones, pues ya empezamos a tomar ¿qué? Distancia, un poco de distancia. Claro. Es presencia. Y es preguntar qué es lo que pasa, ya es un primer paso grande, que sí. Y era lo que quizás en un primer paso también, conectando con lo que hablé cuando hablábamos de la sombra la vez pasada, es empezar a darnos cuenta cuando aparece, y si somos capaces de ser conscientes en ese momento, entonces ya nos sigue como el brinco, claro, el camino. No se van desencadenando sucesivas cosas. Y si no somos capaces de pararlo en ese momento, en el segundo, que es cuando ya aparece y estamos en él, y si no somos capaces de pararlo ahí, pararlo en el tercero, que es no permitir la manifestación, manifestación y empezar a dar vueltas en él, porque la culpa no se quedará solamente en culpa. Alrededor de ella, como satélites, están los otros patrones. Entonces ahí también es importante ver qué otros patrones habría alrededor de él. Tenemos. Estupendo. Sí, bueno, unos minutillos para que haga el resumen y cerrar, ¿no? Bueno, todavía queda faltando lo de los personajes, ¿no? Lo de los personajes, lo que vimos, ¿no? Cómo funciona el personaje también. Entonces es, para resumir, los patrones que están dentro de una coraza, y dentro de esa coraza hay unos personajes que van como caminando a través de rutas. ¿Qué nos dan las rutas? Las situaciones de la vida y los sucesos que nos han pasado en la vida. Entonces, en alguna situación en la vida
actuamos nosotros con un personaje y ese personaje tiene determinados patrones. Y en otra situación diferente, actuamos con otro personaje y ese otro personaje tiene sus patrones también. Estoy pensando, María, yo mientras habla, tú que trabajas mucho con el tema de la igualdad y con el de la violencia de género, que habrá un tipo de patrones que a lo mejor en algunas personas los lleven a eso, a cometer violencia contra las mujeres, ¿no? Sí. Y se puede detectar, supongo, en un estadio temprano. Sí, Sí, o ¿no? sea, ahí la gente, como ahorita leí todo lo que tiene que ver con los abusos, los gritos, Ujú. la invalidación de Parte de ese proceso, ¿no? es parte de ese proceso, claro. Se empieza así, supongo, y se puede terminar ya en una violencia física o psicológica ya extrema, ¿no? Sí, ahí puedes ver que cuando, por ejemplo, hay un maltratador, Ujú. él puede que al final se arrepienta cuando pasa todo el proceso, pero mientras que la persona no trabaje desde una parte consciente, pues se volverá a repetir la situación. ¿Por qué? Porque los patrones salen automáticamente. Entonces, mientras que tú no reconozcas que tienes esos patrones y que los tienes que asumir y trabajar, pues no, después volverá a repetirse. Claro, y también nos podemos poner en el lado de la víctima, que se siente invalidada y asume como normal esa situación. También habría que trabajar, ¿no? Con ella supongo que eso sí lo habrá hecho más veces, ¿no? Sí, es igual. O sea, Sí, son patrones. Ujú. Lo que pasa es que unas personas vienen a tener, por ejemplo, el personaje del verdugo. El personaje del verdugo tendría todos estos patrones que estamos hablando de abuso, abusar, Superioridad. gritar, superioridad, todo esto. Y la víctima, el personaje de la víctima, Tiene pues de la tendría sumisión, ¿no? el de la sumisión, el del silencio, el del tragar, el El de de la la culpabilidad, culpa. efectivamente. Sí, y entonces ambos tienen que trabajar, ella también tiene que trabajar esos patrones. Ujú. Entonces es un proceso que pues todos lo tenemos que pasar. Ujú. Pues estupendo, María, un tema muy interesante el de hoy. Los patrones, y no nos referíamos ni a San Sebastián ni a San Blas, No, como decía yo esta mañana. Pues muchísimas gracias una vez más. Vamos a Bueno, esperar Manuel. a ver este vídeo que acogida tiene en YouTube, a ver si sigue el camino de los anteriores, el del éxito total. bueno, espero haber sido clara. Vamos a dar el correo electrónico, como siempre hacemos, psicologiarestrepo@gmail.com, para plantear alguna duda, como hoy ya, si te habían hecho a ti a través del correo. Sí, de todas maneras, Dime. la pregunta anterior, si a la persona no le quedó clara, Ujú.